esto. ¿Se ve ahí algo o no se ve nada? Se ve. Bueno, Sí. los voy a castigar de entrada, pobres. Los voy a castigar, ya veo las caras. Bueno, tómense su café, ténganse a mano algo para agendar. Y empezamos entonces por lo que es la palabra médula. Vamos a hablar de síndromes medulares. Para hablar de síndromes medulares tenemos que saber qué significa médula. La palabra médula tiene una raíz tanto en el latín como en el griego, y lo que me llamó la atención que era un latín y un griego muy vulgar. Es como si nosotros dijéramos hoy el caracú. Fíjense cómo estamos rastreando aquella vulgaridad desde aquellos tiempos. Porque se pensaba, o sea, por definición el caracú es el contenido de un hueso, es el contenido de un árbol, es lo que está dentro de un tallo, y se pensaba que la médula espinal era un caracú más, un caracú que estaba dentro de ese hueso que era la columna vertebral. Recién, en el año 129, y quédense tranquilos, no voy a hablar acerca de 2000 años de historia, pues ya veo las caras, ¿no? Ya cuando empiezan con esta historia a hablar, se remonta a la prehistoria. Esto es para demostrarle que poco avanzamos en 2000 años de historia, como para que alguien me venga a contar a mí que en 3 meses podemos curar una nueva enfermedad, inventado real, como lo quieran llamar. Fíjense que estamos hablando del año 129. Un médico que había nacido en Pergamino, no, Pergamino no, bueno, en realidad era Pérgamo, era una localidad costera, como vive Carla, en Pérgamo, en una localidad costera frente a la isla de Lesbos, había un médico romano, porque no existía Grecia en ese momento, que se llamaba Galeno. Galeno en el año 129 fue el primero que dijo, muchachos, pará, que esto que llamamos médula, que estaba dentro de la columna vertebral, algo tiene que ver para mover los músculos. Y entonces, munido por unos instrumentos muy avanzados, y paso a enumerar los instrumentos que usó Galeno: alfiler, sapito, bisturí y gladiadores, porque los gladiadores, él era el médico de los gladiadores, de lo que se cagaban a trompada en esa época. Él hacía cortes en diferentes partes de un sapito y veía que el sapito dejaba de mover la pierna cuando cortaba esas partes de la médula. Cortaba con esto que es un bisturí. Les digo por si no saben. Repito los instrumentos, chicos, como los instrumentos que ustedes tendrían que llevar al quirófano. Cinta métrica, marcador. Bueno, con eso pueden hacer todo un diagnóstico neurofisiológico. Bueno, Galeno en el año 129, les repito, alfiler, bisturí, sapito. Con esto iba cortando diferentes partes de la médula, veía que el sapito dejaba de mover. Con el alfiler le pinchaba la patita y veía si el sapito sentía o no sentía, porque tenía reflejo. Bueno, también mediante la observación de los gladiadores, porque Galeno era el médico oficial, el médico mayor de los gladiadores, veía que cada vez que se le rompían un cacho de médula a un gladiador, dejaba de mover una parte del cuerpo. Fue el primero que descubrió que cuando le daban un mazazo del lado derecho de la cabeza, el gladiador dejaba de mover el lado izquierdo y viceversa. ¿No me creen ustedes que en 1700 años no se descubrió nada nuevo desde la época de Galeno? Que yo se los voy a demostrar. Miren cómo se los demuestro. Desde el año 129 hasta 1850, nada nuevo se descubrió. Les explico. Galeno, no este Galeno, sino el Galeno que les dije antes, que es el que estaba en Pérgamo, describió que la médula espinal algo tenía que ver con los movimientos de los músculos. En 1666, un médico llamado Blasius describió que en la médula espinal había una parte blanca periférica y una negrita central. Y ¡pum!, le dieron un premio, solamente por eso. En 1739, un tal médico llamado Misticelli descubrió las pirámides, no las de Egipto, sino las pirámides vulvares. En 1739, un tal médico llamado Huber describió un ligamento que, como tenía forma de diente, lo llamó ligamento dentado y era la que unía la médula espinal al resto de la columna. Galeno ya la había descrito en el año 129, pero como no le puso el nombre dentado, le dieron el premio a Huber en 1739. En 1809, un médico llamado Rolando descubrió la gelatina. La sustancia gelatinosa de Rolando, que era una parte de la médula que estaba medio llena de gelatina y que lo vimos ya en la clase de médula espinal. En 1824, un tal médico Purkinje diseñó una máquina para cortar fiambre
que encima descubrió que si vos metías el salchichón en la heladera lo cortabas más finito, y así llegamos a no descubrir absolutamente nada. Por lo tanto, del año 129 de Galeno al 1824 pasaron, les explico, cayó el Imperio Romano, la Edad Media, descubrieron América, nos descubrieron nosotros la Edad Moderna, la Revolución Francesa, un montón de cosas, y nosotros descubrimos la máquina de cortar fiambres en cuanto a la neurofisiología se refiere. Bueno, llegamos a 1817 y había un tipo en Argentina que cruzó los Andes, se llamaba San Martín, la gloria le empezaba a sonreír, y del otro lado del mundo, en 1817, nació un bebé que va a ser el que recién descubre algo desde la época de Galeno, que se llamaba Brown-Séquard. Por lo tanto, hablar de síndromes medulares, hablar de la médula espinal, es sinónimo de hablar de este tipo que se llama Brown-Séquard. Y así como en un lado del Atlántico ocurría algo glorioso, un personaje, se los nombro a San Martín para que recuerden la fecha, 1817, cruce de los Andes, y del otro lado del mundo, en una islita en el medio de la nada, nacía este hombre que iba a desencadenar una infancia terrible, una tragedia. Mientras este tenía la gloria, el otro nacía, pero la vida que iba a tener era trágica. Se llamaba Charles Brown. Charles Brown, para que se den una idea, yo, porque si no saben dónde queda Argentina, queda acá, ¿no? Charles Brown nació acá. No es que no hay nada, o sea, es tan chiquito que no se llega a ver. Le puse un gatito porque se llama la isla Mauricio, donde nació, Mauricio Gato. Entonces, como regla mnemotécnica, le puse el nombre de la isla donde nació, que queda acá en el medio de la nada. Fíjense, acá es donde... Acá estaba Galeno, no estaba por acá arriba. San Martín cruzaba de los Andes por acá por Mendoza. En 1817, acá nacía Charles Brown. Yo estuve acá en otras islas que ni siquiera se llegan a ver, se llaman Canarias. Yo nunca se los conté, pero estuve en Canarias 10 años, es ahí donde se inició todo el quilombo de la Guerra Civil Española, que dicen que fue el escenario previo a la Segunda Guerra Mundial, justo en la misma isla donde todo el quilombo empezó, acá. O sea, ellos no es tan insignificante que ni siquiera nos llegamos a ver. Pero bueno, Brown-Séquard, Charles Brown, hasta acá se llama Charles Brown, nació en 1817, con pocos meses de diferencia de que San Martín cruzó los Andes. Y acá tenemos la isla de Mauricio Gato, que era un paraíso. La isla de Mauricio es un paraíso, era una colonia independiente, dependía de Francia, pero se independizó en esa época, era una colonia independiente. Y este Charles Brown era hijo de un marinero americano y una mujer francesa. Vamos a ver, si ustedes pensaban que estaban meados por los gatos, por lo que nos está pasando ahora, esperen escuchar la historia de Charles Brown. Y después van a darse cuenta de lo afortunados que somos. Charles Brown era hijo entonces de un marinero americano. Aquí lo tenemos. Y esta es Charlotte Séquard, que era la mamá. A ver, me dirán ustedes, ¿me quiere decir que acá había fotos del papá y de la mamá en 1817 y todavía no se había inventado la fotografía? Bueno, muchachos, déjenme, este es esquemático. Evidentemente no había fotos de los papás de Charles Brown, pero bueno, pues acá un marinero americano y una mujer que se llama Charlotte Séquard. Cuando estaba embarazada esta señorita de este caballero, a este lo mandan en un viaje a la India y se muere. Se muere cuando Charlotte estaba embarazada, por lo tanto nace Charles y no llega a conocer a su papá. Y la mamá, y acá hay que sacarse el sombrero, se hizo cargo sola del nene en esa época en una isla en el medio de la nada, y lo mandó al hijo a trabajar al puerto de San Luis, a unas despensas, a unos almacenes que tenían muchos libros. Y ahí este hombre le empezó a gustar mucho lo que era la lectura. Y decidió que quería ser escritor. Y la mamá dice, ¿querés ser escritor, nene? Sí. Entonces tenemos que ir a un lugar donde haya una escritura más desarrollada. Se van a París, porque la mamá tenía nacionalidad francesa. Cuando van a París, la mamá se muere. Y el sueño de este chiquito que tenía entre 15 y 20 años de ser escritor, se viene abajo. Y entonces este hombre, solo en París, haría lo que haría cualquiera de nosotros ante estas circunstancias. Solo en la vida, en un país extraño, ¿qué haría cualquiera de nosotros? ¿Qué es lo normal? Néstor, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que uno haría en estas circunstancias? ¿Estás solo en el medio de París? ¿Qué harías vos, Néstor? Sí, buscar de qué vivir o tratar de volver a donde estaba.
Bueno, no. Lo normal que haríamos cualquiera de nosotros es casarse y estudiar medicina. No, es lo básico, ¿cómo no se te va a ocurrir? Es lo primero que hacemos. Si te quedas solo en la vida, en el medio de París, te casás y estudias medicina. Bueno, para salvar al mundo. Porque como su sueño de ser escritor se frustró, el hombre decidió estudiar medicina y casarse. Pero ¿sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hace falta que se los diga, ¿no? Entonces, ¿qué haría el hombre en estas circunstancias? Lo que haría cualquiera de nosotros. Plan de acción. Lo primero que hizo fue cambiarse el nombre y se agregó el nombre de la madre. Acá lo banco, porque la madre se lo puso al hombre, al pibe. Se agregó el nombre Charles Brown Sequard. Edward fue el segundo nombre, que es el nombre del papá, no lo ponemos acá. Entonces, Brown Sequard. Lo segundo que hizo fue recibirse de médico y recibirse de doctor en medicina. Lo tercero que hizo es lo que era que haríamos nosotros, que es hacerse adicto al café. No se ve acá el color, hacerse adicto al café. Ahí está, levantamos la mano todos los que somos adictos al café. Lo cuarto fue cambiar de país a cada rato. Se encerró en un laboratorio y empezó a hacer investigaciones. Y de esas investigaciones que hizo el hombre que trabajaba 19 horas por día, este hombre, Charles Sequard, descubrió el sistema nervioso autónomo, descubrió por primera vez las redes neuronales, descubrió el primer tratamiento efectivo contra la epilepsia utilizando sales de bromuro, describió y fue el padre de la endocrinología, describió la fisiología medular, y cuando tenía 77 años empezó a inyectar, lo normal que haríamos todos nosotros, testículos de cerdo y de perros macerados, extracto concentrado de testículos y de cerdos macerados, para rejuvenecer, lo cual, según él, dice que incrementó su chorro de orina en un 25% y falleció al poco tiempo. Esa fue la historia de Charles Brown, y en lo que a nosotros respecta, una vida muy normal, nos vamos a concentrar en el punto 9, que es el tema de la clase de hoy, descubrir la fisiología medular. Nos focalizamos entonces en el punto 9, describió la fisiología medular, y ahora sí nos vamos a Francia, porque recuerdan que el hombre se fue a Francia, se fue a Estados Unidos, a Inglaterra, volvió a Francia por un despelote bárbaro, y en el año 1950 ocurría a pocos kilómetros de distancia. ¿Se acuerdan de ese tipo que cruzaba los Andes? Que yo les dije que cuando estaba cruzando los Andes era el periodo de gloria de ese hombre, y empezaba la tragedia de Brown Sequard. Este tipo en Francia, en una localidad que se llama Boulogne-sur-Mer, unos pocos kilómetros al norte de París, donde estaba viviendo Brown Sequard, se muere. Y en el mismo año, Brown Sequard, en el mismo año y a pocos kilómetros de distancia, publica el avance más importante de la fisiología de la médula espinal desde el año 129, que se llama así. Bien, está todo conectado, ¿no? Cuando presentó su primer trabajo, su tesis doctoral, ustedes, los que vayan a hacer tesis doctoral, se van a dar cuenta que hay un apartado de la tesis doctoral que se intitula Estado actual de la técnica, donde vos tenés que debatir lo nuevo que vos estás descubriendo, tenés que debatirlo con el autor más importante hasta el día de la fecha, o con lo que se conocía actualmente la técnica. Ustedes van a leer o van a ver, si a alguno se le ocurre leer la tesis doctoral de Brown Sequard, que la única persona con la que tenía que debatir era con un cadáver que había muerto hace 1700 años. O sea que su tesis doctoral, él la tenía que discutir con un tipo que había fallecido hacía 1700 años, porque no se había descubrido nada más en ese tiempo, más que una máquina de cortar salchichas. Y como cada vez que salís a la cancha, tenés que competir con alguien, salís con 11, ¿no? Los 11 jugadores. Por cierto, esta es la bandera de la isla Mauricio. Cuando ustedes vean esta bandera por alguna marcha, ustedes sepan que en realidad lo que está simbolizando es la bandera de la isla Mauricio Gato, donde nació Charles Brown, Brown Sequard, y esta es Grecia, que en ese momento no existía, pero era donde estaba Galeno. Entonces, Charles Brown de la isla Mauricio tenía que refutar las ideas del único médico que descubrió la médula espinal, que se llamaba Galeno, por eso puse las banderitas. Por cierto, tiene equipo de fútbol de verdad, y el equipo de fútbol de Mauricio es como el de Independiente, es una camiseta roja, ¿de acuerdo? Por si no lo sabían, tiene equipo de fútbol de verdad. Salís a la cancha con 11, y esta es la formación con la que salió Charles Brown. 11 apartados para demostrar lo que viene ahora. 11 apartados, recuerden ese numerito, 11 apartados. ¿Saben qué instrumentos utilizó Brown Sequard?
materiales y métodos de una tesis doctoral avanzada 1700 años después. ¿Recuerdan los instrumentos que utilizó Galeno? ¿Saben lo que es esto? Un alfiler. Esto es una ranita y esto es un cuchillito. Y claro, no había gladiadores, pero utilizó los ejemplares que más se cagaban a trompada en esa época, que eran los marineros franceses. Entonces lo que hacía este hombre era hacer cortes a distintas partes de la médula, igual que hizo Galeno, y estudiar y correlacionarlo con gente que tenía heridas dentro de la vida real, que en ese momento no eran los gladiadores, sino que eran los marineros franceses. Y le voy a contar, y acá es donde los quiero traer, el experimento de Bronze Quad, y esto es lo que quiero que sepan de todo este quilombo que les acabo de contar. Fíjense cómo con este experimento ustedes van a entender gran parte de la fisiología medular. Y fíjense lo complicado que estamos siendo nosotros después de todo eso, clasificando y reclasificando. El tipo que hacía, cortaba la médula, no toda la médula, o sea, hacía distintos cortes en la médula, pero el experimento más famoso era cuando hacía lo que se llama hemisección medular. Entonces cortaba la mitad de la médula de este sapito y veía que esta patita la dejaba de mover. Esta patita no la movía. Pero cuando usaba el alfiler y la pinchaba, veía que con las otras tres patitas, el sapito se trataba de alejar. Repito, cortaba la mitad de la médula, hasta la mitad, y no movía la patita. Quiere decir que la información motora viajaba por esa mitad de la médula. Pero cuando pinchaba la patita, el sapito se escapaba con estas tres. Quiere decir que la información sensitiva, lo que le hacía doler al sapito, viajaba por un lado del otro lado de la médula. ¿Lo entienden o se lo repito en cámara lenta? ¿Lo entendieron, no? ¿Se entendió? ¿Alguien no lo entendió? Esperen que los pongo a todos. A ver, quiero ver esas caras, porque si entienden esto ya termino la clase. ¿Lo entendieron todos? ¿Sí? Bueno, fantástico. Ese es el avance más importante en 1700 años, chicos. Bueno, les voy a, ya que lo entendieron, les complico un poquito más. Es verdad que pinchaba y no sentí, y con las otras tres escapaba, pero este tipo vio algo extraño. Cuando el sapito lo levantaba en el aire y lo pinchaba, las patitas buscaban el suelo. Era como si de alguna manera esta patita que estaba acá... Ah, perdón, me olvidé una parte del... Rebobinemos. Lo pinchás acá y se trata de escapar. Pero cuando lo pinchás acá, cuando lo pinchás en este otro lado, no se trata de escapar. O sea, qué curioso, ¿no? Esta patita la mueve, pero cuando lo pinchás de este lado, el sapito no le duele. Eso quiere decir que el pinchazo viajaba por el lado cortado de la médula. Hasta ahí me siguen. Bueno, pero ahora quería llevarnos a este lugar. Cuando vos levantabas al sapito en el aire y le hacías cosquillitas acá, el sapito, o le tocabas la patita, el sapito se movía y trataba con esta patita de apoyarle en el suelo. O sea que era raro, es como que para moverse el sapito tenía que saber dónde estaba colocada su pata en el espacio, tenía que saber lo que futuramente llamamos propiocepción. Y cuando le hacías cosquillitas en la patita, vos lo pinchabas pero no se escapaba, pero cuando le hacías cosquillitas, el sapito se reía, digamos, con las otras patitas. O sea que es raro, ¿no? Era como que no le dolía, pero sabía dónde tenía colocada la pata, cuando le hacías cosquillitas sentía, era una cosa bastante ambigua. Después, con estudios futuros estudios, demostraron lo que él sospechaba. El dolor viaja por un lado de la médula, pero lo que es la propiocepción, esto es la sensibilidad de dónde está cada una de las partes del cuerpo, y la sensibilidad superficial viaja por otro lado de la médula. Quiero decir que yo corto la mitad, el tipo no siente el dolor por acá porque se cruzó, perdón, no siente el dolor por acá porque se cruzó, está cortado, pero tiene la sensibilidad superficial y la propiocepción viaja por el lado sano de la médula. Después estos razonamientos de sensibilidad, que son un poquito más complejos, los dejo para que ustedes los sueñen con la almohada. No quiero complicarlos más por la vida, pero quiero comentarles que existían dos clases de sensibilidad diferentes que viajaban por distintos lugares de la médula. Lo que es el dolor viaja por un lado, se cruza. Lo que es el dolor se cruza a nivel de la médula, por debajo de la lesión. Pero lo que es la sensibilidad, la propiocepción, dónde está colocado, ese viaja por el mismo lugar de la médula. ¿De acuerdo? Había dos clases de sensibilidad. Bueno,
Si entendieron esto, ya lo entendieron todo. Quédense solamente con el dolor y el movimiento, nada más. Y estas son las conclusiones que ya sacó en 1850 este hombre, en la famosa tríada, la tríada de la lesión de Brown-Séquard. Por cierto, es una tríada muy infrecuente en la vida real, pero que existe: es la parálisis de los movimientos voluntarios del mismo lado de la lesión, la abolición de la propiocepción, o sea, no sentís donde tenés colocada la pata del mismo lado de la lesión, pero tenés una anestesia al dolor del otro lado de la lesión. Se los traduzco, es ni más ni menos que cuando vos cortás la mitad de la médula, el sapito no puede mover, el sapito siente dolor y el sapito acá no siente el dolor. Y acá llegamos a estos esquemas que son muy aburridos, que a mí me aburrían. Yo estudiaba esto en la facultad y me aburría horriblemente, pero con lo del sapito es con lo que se fundamenta todo esto que viene ahora. Esta es la distribución medular que ustedes ya han dibujado muchas veces. Recuerden, esto es posterior, esto es anterior. Por los cordones posteriores baja la información sensitiva. La información sensitiva, vieron que lo que pasa con el sapito, es un tipo de información sensitiva. Es la información sensitiva que cuando te hacen cosquillita o cuando sabes dónde está colocado tu pata, la pata de la ruedita, viaja por acá. Pero la información del dolor y de la temperatura viaja por acá. Hay dos sensibilidades distintas. La sensibilidad normal, la que nosotros estamos acostumbrados, viaja por la parte de atrás de la médula. Y esta es la que controlamos cuando hacemos potenciales evocados somatosensitivos. La de la temperatura y del dolor viaja por este lado. Y se lo estoy marcando así cruzado porque esta información se cruza a nivel medular. Esta sube directa, pero esta se cruza a nivel medular. O sea que el dolor yo lo siento en la médula con la otra parte del cuerpo, pero la sensibilidad la siento en el mismo lugar de la médula. Y acá tenemos los que son las vías piramidales descendentes, las vías motoras. Mientras que estas vías suben, estas bajan. Y acá esto ya lo dibujaron todos ustedes en el examen y lo tienen bastante claro, ¿no? Porque yo cuando les hago dibujar la médula quiero que solamente me dibuje la parte sensitiva y la parte motora. Ahora le agregamos la parte de información dolorosa y la temperatura. Y una cosita más importante, recuerden, sustancia gris, sustancia blanca, bla, bla. Vamos a describir lo que se llama somatotopía de distribución somatotópica dentro de la médula. ¿Se acuerda del homúnculo motor de Penfield, que cada parte del cerebro movía la manito, el bracito, lo que sea? Bueno, en la médula pasa algo parecido. Lo que son el movimiento de las manitos, las vías que bajan, y esto, presten atención a esto porque les va a hacer entender lo que viene después. Las manitos en la vía piramidal están más hacia el centro de la vía piramidal, mientras que las patitas están más hacia afuera. Al revés pasa con las vías que bajan. Las manitos están más hacia afuera y las patitas están más hacia adentro. Acá me parece que quedan 10 minutos, gracias a Dios para ustedes. Bueno, ¿cómo le explico esto que están al revés, digamos, la manita y la patita? Bueno, es cuando agarrás la autopista de Buenos Aires Mar del Plata, si yo me voy a bajar enseguida que cruzo el peaje, voy a irme tirando para la derecha, ¿de acuerdo? O sea, voy a estar, si vos me sacás una foto, si yo me voy a bajar al poco tiempo, o sea, tenemos un auto que va de Buenos Aires a Mar del Plata, ¿de acuerdo? Y uno que vuelve de Mar del Plata a Buenos Aires. Si yo saco la foto en el mismo peaje, voy a encontrar que el auto que está llegando a Buenos Aires ya está tirándose a la derecha porque está queriendo salir. Pero si yo saco la foto de los autitos que van para el otro lado, los que están yendo para Mar del Plata se ponen en el camino rápido, por el lado de la izquierda en este caso. Se entiende que están los autitos, por más que el trayecto sea de Buenos Aires a Mar del Plata, en el peaje. Los que vienen están tratando de salir y los que suben están tratando de entrar. O sea que la distribución somatotópica, por más que parezca incoherente, lo más lateral son las manitos, porque es lo que está subiendo, y lo más medial son las manitos porque es lo que está bajando. Entonces, para explicarle un poquito la regla mnemotécnica de lo que va a venir después. Son autopistas con vías diferentes. Y acá empezamos con la clase del día de hoy, que es la clasificación de los síndromes medulares, porque en todos los libros de medicina, esta clase se denomina síndromes medulares.
Y los síndromes medulares no es ni más ni menos que una de la clasificación de las lesiones medulares. Entonces, cuando ustedes estudien lo que son los síndromes medulares, acuérdense de que esto que les está hablando, acuérdense de Galeno, acuérdense del cruce de los Andes de San Martín y acuérdense de la historia de Charles Brown Sequard. Todo lo que viene ahora, cuando la ciencia no avanza, ¿qué hace? Cuando la ciencia no avanza, inventa clasificaciones. En medicina, cuando no hay más nada nuevo que aportar, clasificamos y reclasificamos y reclasificamos. Por lo tanto, a partir de ahora, agárrense porque viene una parte que es ultra, súper aburrida, pero es clasificación de todo lo que venimos viendo hasta acá. Y empezamos por la clasificación más importante, que es el título de la clase de hoy, que se llama síndromes medulares. Síndromes medulares es una clasificación más de todas las que hay, de las que vamos a ver ahora, en esta parte de la clase que va a ser muy aburrida. Antes de cortar, ahora voy a sacar esta diapositiva, antes de que se me vayan, porque yo sé que están entrando en estado alfa ya. Antes de que se me vayan, quiero hacer lo siguiente. Esto lo tienen que hacer ustedes en casa, porque la mejor manera de retener información. Ay, 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 ¿por qué Dios madre, ¿por qué me haces esto? A ver, ahí. La mejor manera de retener información es dibujar. Dibujar. Ustedes esto lo tendrían que hacer en vuestras casas, continuamente dibujar, aunque sea en un papelito. Este dibujo ya lo tienen de memoria. ¿Se acuerdan, no? Lo posterior es sensitivo, lo anterior es motor, se juntan, forman el nervio raquídeo, hasta posterior, hasta anterior, motoneuronas alfa. Con esta parte de la médula es la que sentimos, ¿de acuerdo? Los cordones posteriores, con esto tenemos la sensibilidad, y la vía piramidal viaja en esta parte de acá. Cuando vienen las vías, los estímulos sensitivos entran por la raíz posterior. Este es un detalle anatómico que va solo para los estudiantes de medicina, que no hace falta que lo sepan, que les suene. Hay un fascículo que se llama Lissauer, acá atrás, que en realidad no es que la fibra sensitiva entra y ya sube, sino que en realidad, o sea, las fibras sensitivas, somatosensitivas, las que nosotros vamos a medir, no hacen sinapsis acá, entran y suben directamente y se van a unos núcleos en el mesocéfalo que se llaman goliburdas. Bueno, pero las vías que reciben la temperatura y el dolor viajan por acá, por el fascículo anterolateral. Y suben y bajan un par de segmentos medulares. Cuando digo un par de segmentos medulares, ¿saben lo que quiero decir? Que el número son 2. Bajan y suben por este fascículo que se llama Lissauer, cruzan, estoy hablando del dolor y la temperatura del sapito, cruzan por adelante del conducto del epéndimo y suben en la médula de manera cruzada. Por este fascículo que se llama el anterolateral. Anterolateral termoalgésico. Anterolateral termoalgésico. Era una regla mnemotécnica que me enseñó mi ayudante de anatomía, todavía me acuerdo del día de hoy. Anterolateral termoalgésico, temperatura y dolor. Cruzado, sube un par de niveles por el fascículo de Lissauer. Qué fea letra, bueno, esto no lo repitan en casa. Pero lo que es la que nosotros vamos a ir en quirófano, sube de manera directa. Y acá tenemos la vía piramidal, que ya se cruzó a nivel de las pirámides vulvares, que viene desde arriba. Bueno, ahora sí, voy a dejar que se tomen un café, porque ahora viene una parte que es clasificación. Clasificación y reclasificación. Y esa parte de clasificación, reclasificación, reclasificación es sumamente aburrida, pero saben que la tienen que saber porque es lo que se usa ahora, chicos, no me odien a mí. No me odien a mí cuando les digo que en 1700 años inventamos la fábrica de cortar fiambre. No se enojen conmigo, yo les cuento lo que pasó en la historia. No se enojen conmigo si yo les trato de explicar, si les voy a nombrar lo que son las clasificaciones. No se enojen conmigo porque es la moda, es lo que se usa ahora. Ahora vamos a hablar de moda. Ustedes acabaron de descubrir lo que un estudiante de medicina le puede llevar 5 años, en una clase que duró ¿cuánto? ¿15 minutos? Bueno, esto que duró 15 minutos, ¿sabes cuánto le llevó a la historia de la medicina? 1700 años. ¿Saben cuánto le lleva a un estudiante de medicina entenderlo? Creo que 2 o 3 años por lo menos para entender la clase de hoy que duró
15 minutos. Fue poco, ¿no? Pero bueno, es así, lo siento, chicos, es así. Bueno, nos vemos ahora en 15 minutos. Quiero que se tomen un buen café. Son y 40 y 55 nos estamos conectando. ¿De acuerdo?